Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Queremos extenderles a todos una cordial bienvenida a este maravilloso espacio que hemos apartado en este día santo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Así que nos sentimos contentos de tenerles. En este momento pues no hay nadie, pero en el transcurso del tiempo alguno que otro se va añadiendo y durante cuando compartimos este video, bueno, varios hermanos se unen a escuchar el mensaje y también a poder compartirlo. Así que les agradecemos y les pedimos que nos ayuden a compartir estos mensajes. Recuerden que estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles, todo lo que comprende el mensaje de los tres ángeles en el capítulo 14 de Apocalipsis. Y bueno, ya vamos avanzados, ya vamos en el mensaje número 19, aunque los mensajes son largos y hemos llevado algunos para 2 o 3 sábados, 4 sábados para poderlos culminar, pero vamos avanzando gracias a nuestro Dios. También queremos desearles un feliz sábado, queremos animarles para que adoremos al Señor donde quiera que nos encontremos, donde quiera que pensemos que vamos a estar adorando al Señor, podamos estar en comunión con Él, podamos abrir nuestro corazón a Cristo Jesús y realmente pedir la presencia, que la presencia del Señor se manifieste en nuestra vida a través del poder del Espíritu Santo. Así que saludamos a todos nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales y les deseamos que el Señor les acompañe y les abrace. Voy a invitarles para que podamos inclinar el rostro. Vamos a orar al Señor. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, querido Dios, por el privilegio de la vida, por la salud, Señor, por el cuidado maravilloso que tuviste con nosotros, por tu providencia divina, Señor, que has permitido que podamos estar hasta este momento bien, invocando tu nombre, alabándote y glorificándote, y queremos ponernos en tus manos, Señor, para que al estudiar este mensaje, estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles, estamos compartiendo esta verdad, Señor, con nuestros hermanos adventistas y con aquellos que no son adventistas, especialmente nuestros hermanos católicos, evangélicos y de todo credo religioso, Señor. Queremos rogarte que puedas permitir que estos mensajes lleguen a los corazones que tengan que llegar. Señor, así que nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos dirija, nos ayude y podamos comprender tu palabra. Seguimos poniendo en tus manos las necesidades y las peticiones de nuestros hermanos, a nuestras familias, a todos los enfermos, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a estudiar esta mañana, a comenzar a estudiar el tópico, el cambio del estatuto. Bueno, ahorita vamos a ver qué cosa, a qué nos referimos con este aspecto, con esta declaración, el cambio del estatuto. Vamos a dar un breve repaso a Isaías 24. Isaías 24 se halla, en Isaías, 24 se halla una descripción muy importante de una catástrofe global que afligirá al planeta Tierra. Y es decir, se refiere de manera directa y exacta y puntual a la segunda venida de Cristo Jesús. Note bien, nosotros siempre hemos dicho que la tierra al final, ya en el final del tiempo, la tierra va a sufrir un tremendo caos, va a quedar como antes de la creación. ¿Por qué? Bueno, porque se van a manifestar dos situaciones importantes. La primera de ellas es la que menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 16, donde serán derramadas las 7 plagas posteriores. La ira de Dios será manifestada sobre los impenitentes. Específicamente dice la Biblia sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Bueno, la marca de la bestia, como ya lo sabemos y lo hemos estudiado, es la observancia del falso día de reposo, que es el domingo. Todos aquellos, ahora esto es simbólico, por supuesto, nadie va a tener en la frente la marca del día domingo, la palabra domingo, ni en su mano tampoco, no,
sino es algo simbólico, pero que su tendencia, su actitud, su decisión es guardar ese sábado. Y guardar, digo entre comillas, porque realmente nadie lo guarda, pero lo aceptan. Entonces, sobre ellos va a caer la ira de Dios a través de las 7 plagas postreras. Y posteriormente, después de la última plaga, de las 7 plagas, la caída del granizo, la plaga del granizo, cuando el Señor deja caer su artillería pesada del cielo, cuando ya el pueblo de Dios está sitiado, está casi por ser destruido, entonces el Señor arroja su artillería e inmediatamente después se presenta la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, con todas esas plagas, el mundo va a quedar hecho un caos, casi destruido. Y cuando se presenta la segunda venida de Jesús, entonces el mundo va a ser totalmente más caótico, que va a quedar exactamente como antes de la creación, todo desordenado y vacío. Así va a quedar, así lo dice la Biblia, así lo dice Isaías 24. Por lo tanto, note bien, este evento catastrófico que menciona Isaías 24, en este evento catastrófico, Satanás, sus ángeles, los demonios, dijimos que son, y los reyes de la tierra, sufrirán la primera etapa de su castigo al ser echados en prisión para ser castigados después de muchos días. Es decir, ahí ahorita vamos a mencionar cuál va a ser el castigo de ellos, el exilio de ellos. El castigo de ellos va a ser un exilio, pero ¿por qué? Ahora, los muchos días de Isaías equivalen a 1000 años de Apocalipsis 20. Es decir, estamos aquí, el profeta Isaías se proyecta al milenio. Ahorita lo vamos a ir entendiendo, o mejor dicho, lo vamos a ir entendiendo a medida que avancemos. No vamos a terminar este tópico hoy, por supuesto, y sin embargo, los días de Isaías equivalen a los 1000 años de Apocalipsis, al milenio que menciona la Biblia. Hemos dicho que la palabra milenio no viene en la escritura, pero nosotros técnicamente los teólogos mencionamos esta palabra para darle énfasis y distinguirla. Después de los 1000 años, después del milenio, Satanás, sus ángeles y sus demonios y los impíos sufrirán la segunda etapa de su castigo, la muerte segunda. La segunda muerte, la paga del pecado, la muerte eterna. Después de los 1000 años, los justos estarán en la Nueva Jerusalén y en el monte de Sión, cuando se realiza la tercera venida de Jesús, por supuesto, y en la ciudad brillará la gloria radiante de Dios, y la luna se avergonzará y el sol se confundirá, porque el Señor es todopoderoso, más poderoso que el sol. El capítulo en su totalidad, capítulo 24 de Isaías, describe eventos que ocurrirán en la segunda venida de Jesús y durante y después del milenio, durante el milenio y después del milenio, postmilenio. Esta profecía no se cumplió en el Antiguo Testamento, así que debemos esperar su cumplimiento en el futuro. Estamos hablando del asunto del milenio, pero note bien. No se cumple en el Antiguo Testamento. Nosotros tomamos como referencia el Antiguo Testamento para entender y comprender lo que está pasando en el Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Si nosotros no tomamos ese contexto, entonces nunca podríamos entender ni comprender la profecía. Y hago énfasis en esto porque algunos dicen, no, es que el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, ya no sirve, ya dejó de existir. No. Se le llama Antiguo Testamento no porque ya no esté vigente, sino porque fue la primera parte de la Escritura que nosotros recibimos de la palabra de Dios. Muy bien, entonces, la pregunta clave, ahora, ¿por qué cayó la tierra y se destruyó? La respuesta se halla en los versículos 4 y 5 de Isaías 24. Escuchen bien, por eso ya dimos un panorama general de lo que habla Isaías 24. Ahora escuchen los versículos 4 y 5. Se destruyó, cayó la tierra, se enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra
y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque, número uno, escuche bien, traspasaron las leyes. Note bien. Número dos, falsearon el derecho. Note bien, y le parece que esto está ocurriendo ahora. Ahora es un desastre con el derecho. No hay derecho. Pisotean las leyes seculares, y por supuesto pisotean la ley de Dios también, que es el fundamento de cualquier ley que deba existir. Y número tres, quebrantaron el pacto sempiterno. El pacto eterno que siempre tiene que existir, lo quebrantaron. ¿Cuál es ese pacto? Ahorita vamos a ir viendo. Entonces, note que la tierra se destruyó, cayó y enfermó y se contaminó por tres razones que las acabo de enfatizar ahorita y de mencionar. Número uno, los habitantes de la tierra transgredieron las leyes. ¿Las leyes de quién? Las leyes de Dios. A la gente se le hace tan fácil transgredir la ley de Dios. No tenemos idea de lo que estamos haciendo cuando nosotros estamos atentando en contra de la autoridad, en contra de la voluntad de Dios, en contra de sus preceptos, de sus leyes, de sus ordenanzas. Número dos, falsearon el derecho, es decir, el estatuto. El estatuto lo falsearon, lo distorsionaron, lo contaminaron. Y finalmente quebrantaron el pacto sempiterno. Estos tres, y el pacto, ¿cuál es la base del pacto? Ahorita vamos a ir viendo ese asunto, porque todo es jurídico, todo es legal, es decir, esta es la legalidad, esta es el aspecto jurídico de nuestro Dios, y no es cualquier cosa. No estamos hablando de una constitución de un país que es la máxima ley que tenga, pero no estamos hablando de algo todavía mucho más superior. Así que, para que tengamos el concepto y la idea, estas tres expresiones deben entenderse como sinónimos, es decir, estamos hablando de lo mismo, las tres expresiones, que los habitantes transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Bueno, porque el pacto sempiterno tiene su base en la ley. Ahora, las consecuencias de la contaminación, el versículo 6 recalca nuevamente que la maldición devoró la tierra por estas tres razones que ya hemos mencionado y enfatizado, y como consecuencia quedaron pocos hombres, note bien, en la tierra. Por esta causa, dice el verso 6, por esta causa la maldición consumió la tierra. La maldición, porque maldito el hombre que está en contra de los preceptos del Señor. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Examinemos más cuidadosamente las tres razones que hemos hablado, que hemos mencionado, enumerado y enfatizado, por las cuales la tierra fue destruida. La palabra hebrea contaminó significa ensuciar, corromper y contaminar moralmente. Moralmente, fíjense bien, moralmente. Aquí tiene que ver lo que le da base a la moralidad, es la ley de Dios. Son los preceptos de Dios. Es la jurisdicción, no la jurisdicción, sino el aspecto jurídico de Dios. Ese es el término correcto. Muy bien, entonces, fíjense bien, las tres razones, vamos a analizar cuidadosamente estas tres razones por las cuales la tierra fue destruida. La palabra hebrea contaminó significa ensuciar, corromper y contaminar moralmente, de acuerdo a lo que dice Jeremías, capítulo 3, verso 9, capítulo 23 y verso 11. Todo esto que nosotros estamos mencionando es netamente bíblico. Nosotros nunca decimos nada que esté fuera de la Biblia o que la Biblia lo haya profetizado, se haya cumplido y que la historia lo haya ratificado y documentado y que esté documentado en la historia. Entonces lo sacamos como pruebas de su cumplimiento, pruebas históricas. Ahora, no cabe duda cuál es
leyes. ¿A cuáles leyes? Leyes se refiere Isaías 24:6. La misma palabra se usa en Nehemías. Note bien la comparación, el paralelismo, para poder entender a qué ley se está refiriendo aquí. Bueno, nosotros lo sabemos y lo entendemos perfectamente bien, y usted también tiene que entenderlo. Entonces, note bien, la misma palabra que se usa en Nehemías, capítulo 9, versos 13 y 14, a donde se vincula el monte Sinaí, la ley y el sábado. ¿Qué ocurrió en el monte Sinaí? Se manifestó Dios con poder, dice, hubo truenos, relámpagos y cayó fuego del cielo. ¿Por qué? Porque se manifestó la presencia de Dios ahí en ese lugar, específicamente Cristo Jesús. Y entonces ahí el Señor le entrega los 10 mandamientos, y por eso esa liga, esa relación que existe entre Sinaí, ley y sábado. Note bien, Nehemías capítulo 9, versos 13 y 14. Y sobre el monte de Sinaí, note bien, monte de Sinaí, ¿qué ocurrió en el monte de Sinaí? Eso tenemos que analizarlo en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó ahí en los primeros libros, en el Pentateuco? Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas. Ahí está el asunto que les dio el Señor en 2 tablas de piedra, 6 en una tabla, 6 mandamientos, 6 mandatos en una, 4 mandatos en una tabla y 6 en otra tabla. ¿Qué les dio? Dice, las leyes verdaderas y estatutos y mandamientos, y les ordenaste el sábado santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. Esto no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero yo quiero hacer un paréntesis. Mucha gente dice, ay, es que el sábado es para los judíos, el Señor se los dio a los judíos. Así que nosotros no tenemos que guardar el sábado. Miren, todo el mundo tiene prejuicios contra la ley, los 10 mandamientos respecto al sábado. Bueno, los hermanos católicos ya sabemos lo que hicieron respecto a quitar el 10º mandamiento y dividir en 2. Ahora, note bien, aquí el problema es, es que nosotros tenemos que entender que, déjenme repasar el versículo nuevamente. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el sábado santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Bueno, decíamos aquí la relación que hay entre Sinaí, la ley, los 10 mandamientos y el sábado. La gente no tiene prejuicio con guardar los 10 mandamientos, es decir, 9 mandamientos, a excepción del sábado. Entonces dicen, es que eso el Señor se los dio a los judíos. Y lo que el Señor les dio a los judíos en ese momento fue la ley de Dios. Fue su ley. Pero el sábado el Señor se lo dio a la humanidad desde el principio, desde la creación. La Biblia dice que el Señor creó este mundo en 6 días. Y en el 7º día reposó de toda la obra que había hecho, no porque estuviera cansado, no porque necesitara descansar, sino porque quería darnos ejemplo. Y además, escuche bien, el Señor reposó el primer sábado y no le exigió a Adán y a Eva que reposaran, porque el Señor no lo había reposado. Primero lo reposó, y cuando el Señor terminó de reposar, cuando ya el sol se oculta el sábado, cuando termina de reposar el sábado, escuche bien, entonces el Señor bendice y santifica el sábado. Perdón, esto quiere decir
que Adán y Eva no estaban obligados a guardar el primer sábado. ¿Por qué? Porque todavía no estaba bendito ni santificado. Solamente cuando el Señor lo reposó las 24 horas, dando ejemplo, y cuando termina de reposar el sábado, entonces ese primer sábado, cuando se oculta el sol, que termina el sábado, que el Señor ya lo había reposado, entonces lo bendice y lo santifica. Pero mucha gente dice, ay, es que se los dio a los judíos. La ley el Señor se las dio a los judíos, pero no es para los judíos, nada más es para todos. Y el sábado se lo dio a toda la humanidad en la creación. Ahora, Éxodo 24:12 explica que las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés en el Sinaí contenían su ley, los mandamientos, los 10 mandamientos que el mismo Dios escribió con su propio dedo. Ahora, yo le hago la invitación a reflexionar. Si los 10 mandamientos eran tan importantes que el Señor los escribió con su propio dedo, ¿por qué nosotros nos ponemos a discutir con el Señor y decir, Señor, es que yo no necesito guardar la ley porque ya Jesús la guardó? La guardó por mí y ya la abolió en la cruz del Calvario. Yo no necesito guardar la ley porque ya Jesús la cumplió y ya quedó muerta en la... No, eso no dice la Biblia. La ley de Dios es eterna porque la ley de Dios representa el carácter de Dios. Y Dios es eterno. ¿Qué significa que Dios sea eterno? Que no tiene principio y que no tiene fin. Eso no nos cabe a nosotros en nuestra cabecita tan finita, pero tenemos que aceptarlo por fe. Entonces, dejamos esto de reflexión nada más. El Señor se tomó el cuidado y el tiempo de escribir cada uno de los mandamientos con su propio dedo. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Y cuál fue la ley que Dios escribió con su propio dedo? Éxodo 31:18 tiene la respuesta. Por supuesto que son los 10 mandamientos. David constantemente usó la palabra ley en el Salmo 119. Cuando ustedes estudian el Salmo 119 van a encontrar ahí referencia reiterada de los estatutos, de los principios, de la ley de nuestro Dios. Ahora, noten, algunos arguyen que la palabra Torah, que significa ley, se emplea también para describir las prescripciones de la ley ceremonial. Note bien cómo tratan de desviar el mensaje, de desvirtuar el mensaje, pero Isaías 24:5 no puede referirse a estos ritos ceremoniales, pues estos, escuchen bien, y escuchen bien lo que sí llegó a su fin, a su cumplimiento, porque estos ritos ceremoniales, queridos amigos y hermanos, llegaron a su fin, a su cumplimiento, cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, cuando el tipo se encuentra con el antitipo. ¿Quién es el tipo? El corderito que señalaba la ley ceremonial y que decía y que simbolizaba a Cristo Jesús y que anunciaba que un día Jesús vendría a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, el antitipo, que es Cristo Jesús, al encontrarse con el tipo, alcanza cumplimiento la ley ceremonial y ya no es necesario que se siga guardando esa ley. Deja de estar en vigencia, termina su vigencia. Entonces, hasta ahí llega. Así que no podemos involucrar aquí la ley ceremonial. Entonces, Dios no castigaría al mundo, fíjense bien, por quebrantar leyes que ya no están vigentes. Si la ley de Dios, ya no estuviera vigente, entonces el Señor estaría cometiendo una injusticia al tratar de castigar al ser humano o al castigar al ser humano por estar violando una ley, escuchen bien, que no está vigente. Pero la única ley que no está vigente en estos momentos es la ley ceremonial, porque ya Cristo la cumplió en la cruz del Calvario. Así que estas leyes tienen que ser
perennes. Eso es lo que dicen algunos. Pues se está refiriendo a la ley ceremonial para tratan de desviar, de desvirtuar el mensaje. Entonces es una ley que ya no está vigente, una ley perenne. Ahora, es posible que originalmente la palabra Torah en Isaías 24:5 estaba en singular, pues la versión siriaca, la Septuaginta y la versión caldea tienen la palabra en singular. Así que es una gran probabilidad para que nosotros podamos comprender esto. Voy a repetir. Es posible que originalmente la palabra Torah, que significa ley, en Isaías 24:5 estaba en singular. Escuchen bien. Pues las versiones más antiguas, la versión siriaca, la Septuaginta, que fue la que usó Jesús cuando se levantó allá a leer en el templo, es la Biblia que estudiaba Jesús. Y la versión caldea tienen la palabra Torah, la palabra Torah, sí, en singular, es decir, la palabra ley en singular. El Nuevo Testamento apoya este significado de la palabra ley. De hecho, la Septuaginta de Isaías, dijimos la versión que usó Jesús, la Septuaginta de Isaías 24:5 usa la misma palabra griega que se traduce transgresión de la ley en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, e inicuo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Es la misma palabra que usa la Septuaginta. La Septuaginta es la versión solamente del Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento. Fue la Biblia que usó Jesús, el Antiguo Testamento. Pero esa palabra ley, en la Septuaginta, es la misma palabra griega, en la Septuaginta, en hebreo, por supuesto, y ya en el Nuevo Testamento, en griego, es la misma palabra que se traduce del hebreo al griego como transgresión de la ley, que es lo que viene en 1 Juan 3:4, porque la violación de la ley es transgresión de la ley. Inicuo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 del apóstol Pablo. Ahora, Mateo 24:12, escuche bien, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escuche bien lo siguiente que voy a mencionar. La palabra maldad en griego es amonías, que significa transgresión de la ley. Escuche bien. Repito, el verso, este versículo lo conocemos de memoria. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escuche bien cómo lo voy a parafrasear de manera, o a traducir de manera correcta, de manera contundente. Y por haberse transgredido la ley de Dios, el amor de muchos se resfriará. La palabra maldad en griego es amonía, repito, amonías, que significa transgresión de la ley. Es decir, la generación final de impíos se caracteriza, estamos hablando ya de este tiempo, la generación final de impíos en este tiempo, se caracteriza por ser transgresores de la ley. Esa es su característica. Usted puede voltear por cualquier lado y se va a dar cuenta que se está transgrediendo la ley de Dios. Específicamente, quiero decirles, en la gran mayoría de los cristianos y de los habitantes de esta tierra, específicamente la ley de Dios se está transgrediendo, se está violando porque no guardan el sábado. Hay otras denominaciones, nuestros hermanos católicos, pues, adoran imágenes, juran en vano. Ahí se está transgrediendo también la santa ley de Dios. Entonces, escuche bien. Ahora la pregunta: ¿por qué condenaría Dios al mundo por transgresiones de una ley que caducó en la cruz? No tiene sentido, no tiene lógica. Y no tiene sentido y no tiene lógica porque
el Señor en la cruz del Calvario no clavó ninguna cruz, ni siquiera la ley ceremonial, sino que la cumplió. Y cumplió la ley de los 10 mandamientos porque decía que el pecador tenía que morir para aplicar la justicia, porque el Señor es amor, porque el Señor es justicia, y eso lo estamos estudiando con toda claridad, aunque nos cuesta trabajo entender o aceptar que Dios es amor y que Dios es justicia. Todo el tiempo nos enseñaron que Dios es amor, y entonces por ahí el enemigo utiliza a algunos teólogos y sacan esa corriente distorsionada y falsa del universalismo que dice que como Dios es amor, pues no le puede hacer mal a nadie, no puede castigar a nadie, no puede hacer nada malo en contra de nadie, pero eso no es cierto, porque Dios es amor y Dios es justicia. El carácter de Dios es amor, el carácter de Dios es justicia. Por eso el Señor tiene que actuar, dice el profeta, tiene que hacer su extraña obra. Y a nosotros nos parece extraño y eso no lo podemos a veces digerir, aceptar, porque vemos en el Antiguo Testamento, entre comillas, porque ya lo estudiamos en la escuela sabática, que no es así. Algunos se escudan, dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, era un Dios agresivo, un Dios furioso, destructor, y en cambio el Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo, es amor y esto. Pero escuchen bien, ¿a quién vino a representar y a dar a conocer Cristo Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra? A su Padre, al Dios del Antiguo Testamento, al Padre Celestial. A Él lo vino a dar a conocer, y tal como soy yo, dijo Jesús, así es el Padre. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, pues tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Y así como es Jesús, así es el Padre. Es decir, no tenemos ninguna excusa, ningún pretexto para nosotros decir, no, es que era diferente, es diferente. No, de ninguna manera. Así que el Señor, hermanos, no es insensible, el Señor es amor, es justicia. Y jamás ni nunca nos habrá de condenar por una ley que ha caducado. Pero la santa ley de Dios no ha caducado, no va a caducar y nunca va a caducar, siempre va a estar vigente, porque simboliza, representa el carácter de nuestro Dios. San Mateo 27, 23, este también es un pasaje conocido, toda esa sección es bastante conocida por nosotros. Ya vamos a ir terminando, ya vamos a ir aterrizando. Muchos de los que reclaman el nombre de Jesús en el tiempo final, o van a reclamar el nombre de Jesús en el tiempo final, serán transgresores de la ley. A pesar de que ellos hayan dicho, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre sanamos a la gente. Nada de eso. El Señor les dice, apártense de mí porque ustedes son violadores de la ley. Han transgredido la ley. Han transgredido mi máxima autoridad, mi máxima ley, que son los 10 mandamientos. Los han pisoteado. Entonces, escuchen bien. Muchos de los que reclaman el nombre de Jesús o van a reclamar el nombre de Jesús en el tiempo final, serán transgresores de la ley. Estos cristianos falsos aún hicieron milagros y señales en el nombre de Jesús, pero eran transgresores de la ley. Y entonces les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, transgresores de mi ley. Por eso es importante hacer la voluntad de Dios. Y la máxima expresión de la voluntad de Dios la tenemos en su ley, porque su ley es una ley de amor, amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Los primeros 4 mandamientos, cuando los guardamos, estamos diciendo y estamos testificando que amamos a Dios. Los 6 restantes mandamientos, cuando los guardamos, estamos diciendo y estamos testificando que amamos a nuestros semejantes. Vamos a dejarle hasta aquí, y el Señor permita, si el Señor permite y todo va bien, entonces continuaremos el próximo sábado con la bendición y la dirección de nuestro Dios. Y durante esta semana hemos estado continuando orando por nuestros enfermos de manera muy especial. Hemos estado orando por nuestros
por las necesidades de nuestros hermanos. Esta mañana mi esposa me dio una noticia de un colega pastor que sufrió un accidente automovilístico y parece que mandó un video ya donde él se está recuperando. Gracias al Señor, bendito sea Dios, que le ha permitido poder irse recuperando. Así que cuando recibimos esas noticias agradables, maravillosas, nos sentimos contentos, porque de alguna manera entendemos y comprendemos que el Señor tiene misericordia para sus hijos y tiene un plan maravilloso sin duda alguna para este pastor, que el Señor le está permitiendo poderse recuperar. Eso es una gran bendición, es un gran testimonio, una gran experiencia, y así estamos orando y orando por nuestros enfermitos para que el Señor se manifieste. No, hermanos, también quiero enfatizar que aunque el Señor no nos sane o no nos preserve la vida, no significa que el Señor no está con nosotros. No significa nada malo, sino al contrario, todo es bueno porque la voluntad de Dios siempre es la mejor. Si la voluntad de Dios es que nosotros descendamos al sueño de la muerte, esa es la mejor decisión, esa es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros, porque la voluntad de Dios siempre es la mejor. Muy bien, vamos a orar. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro y ayúdenos a compartir este mensaje. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, la bendición de escuchar tu voz a través de tu palabra. Agradecemos, Señor, la oportunidad de vida, de salud. Agradecemos, Señor, la oportunidad de alabar y glorificar tu santo nombre. Perdona nuestras iniquidades, límpianos de todo pecado, Señor. Que la sangre de Cristo Jesús, a través de su intervención en el santuario celestial, pueda ser poderosa para cada uno de nosotros al caer de rodillas ante la presencia de Jesús y al aceptarlo como nuestro Salvador personal. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a nuestros hermanos de otros credos religiosos para que la verdad pueda llegar a sus oídos y ellos tengan la oportunidad también de aceptarla. Te pedimos, Señor, que nos acompañes a lo largo de este sábado, que nos uses con poder, que nos des humildad, Señor, que fortalezcas nuestra fe y que nos ayudes a estar unidos como iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, y saludamos ahí a nuestro amigo Joaquín y a nuestros hermanos por allá también. Por ahí parece que también está nuestro sobrino Gerson, nuestra hermanita Cilia Gómez y mi esposa. Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga, y si el Señor lo permite y todo va bien, el próximo sábado estaremos aquí con ustedes. Feliz sábado, hermanos, les amamos.